Objetivos y motivaciones de los narcisistas. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar las motivaciones y objetivos subyacentes que realmente impulsan a los narcisistas. Es fascinante que estas motivaciones, aunque en la superficie parezcan tan distintas, en realidad están enraizadas en los mismos sistemas humanos básicos que compartimos todos. Sorprende al pensarlo ese impulso hacia lo que es bueno y el alejarnos de lo malo, o que nos hace tanto daño. ¿Por qué? Porque los narcisistas parecen operar en otro nivel. Pero piensen en esto, todos tenemos esos deseos esenciales, esos instintos de supervivencia que nos llevan hacia lo beneficioso y nos alejan de lo perjudicial. Como una planta buscando la luz del sol, un impulso básico de supervivencia. Para los humanos es lo mismo con cosas como la comida, el refugio y la conexión. En el caso del narcisismo, esos deseos se amplifican y se enfocan intensamente en el yo. No es tanto que tengan motivaciones únicas, sino que estas motivaciones humanas se canalizan de una manera distinta. Aquí es donde se pone interesante. Podemos analizar esto desde el ángulo de los sistemas de aproximación y evitación. De hecho, esto también se ve en la naturaleza. Piensen en los depredadores impulsados por el sistema de aproximación para cazar y conseguir lo que desean, mientras que las presas dependen de la evitación para mantenerse a salvo, para evitar el peligro y no convertirse en el almuerzo de alguien. Entonces, ¿cómo se traduce esta dinámica de depredador y presa en las distintas formas en que se manifiesta el narcisismo? Si piensan en el narcisista clásico, el grandioso siempre está buscando el centro de atención, necesita esa validación, esa admiración y está totalmente en modo de aproximación, siempre en busca de oportunidades para destacar y brillar, impulsado por la recompensa de la validación externa. Todo gira en torno a cómo se presenta ante los demás. Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo de narcisista, el vulnerable? Es un poco diferente. Ellos están dominados por ese sistema de evitación que mencionamos antes. No buscan el foco de la misma manera, de hecho, son increíblemente sensibles a cualquier cosa que pueda amenazar su ego. Siempre están alerta a la defensiva, protegiéndose de cualquier posible ataque o crítica. Dos caras de la misma moneda. Uno busca destacar mientras el otro prefiere pasar desapercibido para evitar ser juzgado. Claro, no es siempre blanco y negro. La mayoría de las personas caen en algún punto entre estos extremos. Con estos sistemas de aproximación y evitación, vemos cómo se relacionan con otro concepto importante, el de los objetivos extrínsecos versus los intrínsecos. Sin importar si están más del lado grandioso o del vulnerable, los narcisistas tienden a estar impulsados por objetivos extrínsecos, es decir, aquellos relacionados con la validación externa, estatus, posesiones o incluso conquistas románticas. Todo tiene que ver con lo que pueden mostrarle al mundo. Usan estos logros externos como una vara para medir su propio valor. En vez de motivarse por el crecimiento personal o la conexión genuina, las recompensas intrínsecas, persiguen esos indicadores externos de éxito, siempre en busca de validación externa. Y esto nos lleva a un punto crucial. Como todo esto afecta su capacidad para autorregularse. Imaginen su autorregulación como un termostato, pero uno ajustado demasiado alto. Necesitan una validación externa constante solo para mantener esa imagen inflada de sí mismos, siempre persiguiendo la próxima dosis de admiración para mantener el ego a flote. Eso hace que su autorregulación sea increíblemente frágil. Siempre están en guardia, vulnerables a cualquier cosa que pueda desafiar la imagen que han construido tan cuidadosamente. Es como construir una casa de naipes. Basta una ligera brisa para que todo se derrumbe. Y lo que a menudo pasa desapercibido es que este sistema precario suele depender de que otros sigan el juego, de que otros acepten sus narrativas de autoengrandecimiento. Necesitan una audiencia que los valide, como si estuvieran rodeados de un grupo de animadores constantes. Sin embargo, aquí surge algo paradójico. Aunque necesitan a los demás, no parecen valorarlos realmente por quienes son. Es una coreografía delicada y en el fondo bastante inestable. Este equilibrio precario nos lleva a un concepto crucial que queríamos explorar, el principio de realidad. ¿Cómo se relaciona la realidad con todo esto? La mayoría de las personas opera con cierto grado de alineación entre su autopercepción y la realidad, lo que significa que se ven a sí mismas más o menos como realmente son. Aprenden de sus errores, hacen ajustes y crecen. Ese es el ideal. Pero los narcisistas tienden a distorsionar la realidad para que encaje con su propia imagen inflada. Por ejemplo,
Pueden culpar a otros de sus fracasos o crear narrativas elaboradas para justificar sus actos, incluso si esos actos fueron dañinos. Es como si estuvieran constantemente intentando mantener esta ilusión de superioridad, aunque para ello deban tergiversar la verdad o ignorar evidencias que contraigan su autopercepción. En cierto modo viven en su propio mundo, y esa percepción distorsionada de la realidad sostiene la estructura misma de su ego como el cimiento de su casa de naipes. Comprender estas dinámicas subyacentes es fundamental, ya que nos da un marco para interactuar con personas narcisistas de una manera más informada y menos reactiva. No se trata de justificar sus acciones, sino de reconocer que provienen de una necesidad profunda de proteger esa imagen inflada de sí mismos, aun si eso implica torcer la realidad para que se ajuste a su narrativa. También es importante recordar que aunque sus acciones pueden ser frustrantes o hirientes, a menudo están arraigadas en una profunda inseguridad y vulnerabilidad. No siempre es cuestión de malicia. Hay mucho más debajo de la superficie de lo que podríamos pensar al principio. Es como un círculo vicioso, un ciclo constante, y no se trata solo de esos deseos grandiosos y llamativos, sino también de algo más sutil como la necesidad constante de tener la razón, de ganar cada discusión, de decir siempre la última palabra, de mantener el control. Son expresiones de ese impulso profundo hacia la superioridad y el dominio. Necesitan estar siempre un paso adelante. ¿Cómo se traduce esto en sus relaciones con los demás? Sin duda se vuelve complicado porque al depender tanto de la validación externa, les cuesta construir conexiones genuinas. Para ellos las relaciones suelen ser transaccionales, medios para lograr sus objetivos. Buscan rodearse de personas que los admiren, que les alimenten el ego, que les digan constantemente lo grandiosos que son, pero esas relaciones carecen de profundidad y autenticidad, y debido a su dificultad para sentir empatía, a menudo no consideran las necesidades y sentimientos de los demás, los ven como herramientas, como medios para avanzar en sus propias agendas, y el resultado es un rastro de corazones rotos y relaciones dañadas. Esto nos lleva a la idea del cómplice voluntario. Esas personas que quedan atrapadas en la red del narcisista son a los que me refiero. ¿Por qué algunas personas son más susceptibles a caer en esa dinámica? Aunque es un tema en investigación, parece que aquellos que son particularmente empáticos, con una gran necesidad de agradar o con sus propias inseguridades, pueden ser más propensos a ser arrastrados. Quizá buscan validación o un sentido de pertenencia, y sin darse cuenta quedan atrapados en una relación desequilibrada. Por eso la autoconciencia y los límites sanos son esenciales en cualquier relación. Reconocer los signos de manipulación y establecer límites claros es crucial para no caer en una dinámica que puede ser destructiva. ¿Pero los narcisistas llegan a darse cuenta del daño que causan? Esa es una pregunta compleja y la respuesta no es sencilla. Algunos expertos creen que su falta de empatía les dificulta comprender plenamente el impacto de sus acciones. Pueden estar tan centrados en sus propias necesidades que el dolor que causan a otros simplemente no les afecta. No es que tengan la intención de herir, pero sus acciones inevitablemente tienen consecuencias dañinas. Sin embargo, es importante recordar que la conciencia tiene un espectro. Algunos narcisistas pueden ser más conscientes de sus tácticas manipuladoras que otros, aunque eso no elimina la necesidad de rendir cuentas. La conciencia no justifica el comportamiento hiriente. Todos son responsables de sus propias elecciones y del impacto que esas elecciones tienen en los demás. Así que la próxima vez que se encuentren con alguien que exhiba rasgos narcisistas, traten de mirar más allá de la superficie. No reaccionen de inmediato, consideren esas motivaciones subyacentes. Puede que eso no justifique sus acciones, pero les ayudará a entenderlas y a manejar esas situaciones con mayor conciencia y quizás con un poco de compasión. La comprensión es el primer paso hacia la empatía, y la empatía es clave para discernir con quién podemos o no construir relaciones sólidas y saludables, incluso en medio de personas desafiantes en entornos complejos, teniendo siempre como prioridad cuidar de nuestra salud y bienestar propios, estableciendo límites para protegernos. Ya para finalizar, les dejamos con esta mirada a las complejidades de la naturaleza humana. Manténganla presente y no olviden dar un like a este canal y suscribirse si es que es de su agrado. Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto.